SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Es un bombero, literalmente, con el agua al cuello, abriéndose paso por el lodo que esta dana dejó ayer en Toledo y que esta madrugada ha seguido descargando con fuerza sobre el este del país. Durante la noche ha caído agua en episodios que han superado los 100 litros por metro cuadrado, aunque la fuerza de las tormentas tiene que ir remitiendo ya esta mañana. Jordi Carbó. Sí, por fin podemos decir que lo peor ya ha pasado, pero siempre en estas situaciones quedan unos últimos coletazos, de manera que, si bien durante la mañana se irán abriendo grandes claros en la mayor parte del país, todavía con algunos chubascos, pero cada vez más claros, esta tarde se formarán nuevamente tormentas, pero ya muy localizadas en puntos de montaña del interior, poco extensas, es decir, afectarán a pocas poblaciones y cada vez con menos intensidad. Aún así, todavía con algunos riesgos, como fuertes rachas de viento y también granizo. Los próximos días la mejoría será más completa. Decíamos que la noche ha descargado sobre todo en la Comunitat Valenciana, en las provincias de Castellón y de Valencia, con daños en las fallas. Ana Talens, buen día. Buen día. Ha llovido esta madrugada con fuerza en Ontinyent, en Gandía, en Alcoy. A las 7:30 está previsto que el presidente Puig visite el centro de emergencias para conocer de primera mano los daños provocados por la línea de turbonada que por la tarde cruzaba el sur de Castellón y después la provincia de Valencia desde el interior hasta la costa. Fuertes precipitaciones acompañadas de fuertes rachas de viento superiores a 100 km/h. El 112 ha gestionado más de 200 incidentes con el rescate de varias personas que se habían quedado atrapadas en su coche. Y como dices, en Valencia ciudad la planta de muchas fallas se interrumpía, algunas se caían al suelo, otras han sufrido desperfectos, entre ellas el busto de la Meditadora, que es la falla municipal. Hoy se verá si los jurados pasan a calificar las fallas o les dejan arreglar los desperfectos. El pronóstico más complicado apunta a esta hora a Mallorca. Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ahora mismo está activado el aviso amarillo por lluvia y tormenta en la Serra de Tramuntana y en el sur de Mallorca. A las 8 se suma Ibiza y Formentera y a partir de las 2 todo el archipiélago con zonas incluso en aviso naranja. Lo peor se espera por la tarde. Esta madrugada ha llovido, aunque con poca intensidad, donde más en Llucmayor, en Mallorca, 21 litros por metro cuadrado hasta las 6 de la mañana. Decenas de personas han pasado la noche fuera de casa en Alcanar, en Tarragona, que es uno de los puntos donde más agua cayó ayer en menos tiempo, 230 litros por metro cuadrado. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Se inundaron casas y calles convertidas en rablas, cayeron muros, el agua amontonó coches y entre el fango los daños se van a tener que evaluar esta mañana en Tarragona o en Toledo. Aunque los efectos se perciben en toda Castilla-La Mancha. Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. En Cuenca, hacia donde se desplazaba después la Dana, hubo inundaciones. En Iniesta, donde hubo que desalojar a varios vecinos. En Tarancón y en Las Pedroñeras. En Albacete, rescates en La Gineta y Mahora. Algunos campos afectados en la provincia de Ciudad Real, pero la peor parte se la lleva la provincia de Toledo. Son los gritos desesperados de un vecino de Covís al ver que el agua entraba por el jardín rompiendo los muros de su vivienda. Auténticas riadas que se han repetido en Argés, Polano, Guadamur. Ya en la capital, el desbordamiento de un arroyo en el barrio de Santa Bárbara inundaba calles, colegios y portales y la carretera de acceso al polígono ha estado cortada desde ayer con decenas de coches en el lodo. Eso aquí, pero en Nueva York. Nos están llegando imágenes realmente espectaculares de la inundación que sufre la ciudad en este momento, con efectos muy visibles, por ejemplo, en el metro, con torrentes de agua que inundan vías y pasillos. El gobernador acaba de declarar el estado de emergencia después de un aguacero récord, efecto todavía de los coletazos de Ida. No llegamos a la meta final, pero evidentemente alcanzamos una meta volante muy importante, que da una amplísima cobertura vacunal y que además sitúa a España como referente mundial. Creo que es razones suficientes para sentir orgullo de país y un éxito colectivo. España ha alcanzado ya el 70% de su población vacunada. Hoy Pedro Sánchez va a ir a Guadalajara, donde se puso en diciembre la primera vacuna. El Ministerio ha acordado con las comunidades que habrá tercera dosis para la población inmunodeprimida y sube al 60% el aforo máximo permitido en los estadios. Están vacunados 33 millones de españoles con la pauta completa, aunque eso no significa en este momento la inmunidad de grupo. Sonia Ballesteros. Estrenamos septiembre con el 70,3% de la población con la pauta completa y con más de 66 millones de dosis administradas. Sin
Sin embargo, la inmunidad de rebaño no se ha conseguido, por lo que el siguiente objetivo es vacunar con la pauta completa al 90% de la población, mientras la evolución de la pandemia sigue siendo positiva. En las últimas horas hemos registrado la menor cifra de contagios diarios desde el final de junio, aunque han sido más de 6.800 y 132 fallecidos. Cae 12 puntos, la incidencia acumulada se queda en 221 casos por cada 100.000 habitantes, con una sola comunidad, Asturias, por debajo de los 100 y con 3 territorios con más de 400, son Ceuta, Melilla y Extremadura. Sigue bajando también la presión sanitaria, hoy hay 183 ingresados menos que el día anterior. Y el dato que marcará el día será el del paro del mes de agosto, que conoceremos a las 9. Agosto es un mal mes, pero esta vez puede ser distinto porque para el sector servicios no ha acabado el verano. Es relevante porque si el mercado de trabajo aguanta o se fortalece incluso, el gobierno va a encontrar ahí una razón para subir el salario mínimo, lo que ha planteado ya a patronal y sindicatos. A las 8 nos va a explicar Javier Ruiz la relación que tiene el paro y el debate sobre el SMI, por el que, por cierto, anoche preguntamos aquí en la SER, en Hora 25, al secretario general de comisiones, que es Unai Sordo. Vamos a apurar la reunión del lunes, vamos a hacer de nuevo nuestra propuesta, que es de una subida, pues bueno, algo mayor de lo que marca la banda esa que marcaron los expertos, pero sobre todo garantizar y dar la certidumbre de que el año 2022 el SMI supera los 1.000 euros. El caso es que este debate llega ante un nuevo récord del precio de la luz. El megavatio hora marcará los 140 euros. Hace un mes, por comparar, el día 2 de agosto estaba en 100 euros. Es jueves, es 2 de septiembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Astre. ¿Vosotros sois fans de Star Trek? Yo no. No mucho, no. Bueno. Pues, pero sé hacerlo de los dedos así con nube. Vale, a ver, vale. Ni eso. Es que hoy vengo con una efeméride un poco friki, porque un día como hoy, pero de 1969, se emitió el último capítulo de la serie. Energize. Una serie futurista que nos llevaba entonces al siglo XXIII, a una nave espacial, un fenómeno de culto durante años, pero que vista con el tiempo también fue una serie de impacto social. Una de las protagonistas, la teniente Nyota, fue el primer personaje principal negro femenino en la televisión estadounidense que no representaba un estereotipo. Y también se vio el primer beso interracial en la tele norteamericana. En fin, unos revolucionarios, pues sí, y una efeméride también para nostálgicos. Claro. Bueno, pues que los fans lo disfruten. Dijo el otro día la ministra Teresa Rivera que veríamos subir el precio de la luz hasta un 25% y día a día vamos acercándonos a ese pronóstico. Hoy la tarifa marca un nuevo récord y de momento el Gobierno sigue limitándose a decir que actuará para bajar la factura, Sonia. Eso es lo que dijo ayer Pedro Sánchez en un acto en el que, entre otros asistentes, había empresarios energéticos. El Gobierno se hace cargo de la preocupación social y por eso el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Seguiremos actuando sin más concreciones. El caso es que los grupos en el Congreso preparan ya el terreno para abrir una comisión de investigación del precio de la luz, con la que buscar también una mejora del sistema eléctrico. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días. Lo habían propuesto Más País y Compromís. El lunes Teresa Rivera dijo en el Congreso que le parecía bien y ayer el presidente saludaba la iniciativa ante los responsables de las eléctricas. Nosotros damos la bienvenida a esta comisión y vamos a escuchar las diferentes propuestas que tienen que poner encima de la mesa los grupos parlamentarios y los diferentes actores involucrados de manera directa o indirecta en el sector energético. El PSOE negocia en este momento con Podemos los términos de esa comisión, que empezará a tramitarse probablemente la próxima semana. El objetivo, dicen, es ponerla en marcha lo antes posible. No va a ser una comisión de investigación como pedía Errejón, quieren darle un rango superior, similar al de la Comisión de la Reconstrucción del COVID-19. Habrá, por tanto, lista de comparecientes, calendario de trabajo y los diputados tendrán que elaborar un dictamen con conclusiones que votará el Pleno. El objetivo es analizar las causas de esa subida disparatada de la luz, tratar de averiguar quiénes o qué factores son los responsables y encontrar soluciones. Desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran a la SER que esa comisión es una oportunidad para que se retrate todo el mundo, también las compañías eléctricas. A las 9 de la mañana vamos a conocer los datos del paro del mes de agosto, que suele ser un mes malo para el empleo por el fin de las contrataciones de verano, pero este puede ser distinto por la recuperación del turismo tras lo peor de la pandemia. A esa recuperación fía el Gobierno la subida del salario mínimo interprofesional. Sánchez confirmó ayer que la subida será inminente, aunque la incógnita sigue siendo cuánto subirá. La primera reunión con los agentes sociales ha terminado sin acuerdo porque los empresarios creen que es mucho y los sindicatos que poco. Pues en el Partido Popular no están muy contentos con la idea de subir
subir el salario mínimo, al menos no solo, hablan de complementarlo con otras medidas como la rebaja del precio de la luz. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Para el PP no es momento para que el Gobierno se centre en incrementar los sueldos, sino que debería poner el foco en la creación de puestos de trabajo. El número 2 del partido, Teodoro García Egea, aseguraba que para ayudar a todos los españoles lo que debe hacer el Gobierno es bajar el precio de la luz y el de la cesta de la compra. Quiere subir el salario mínimo. Sin embargo, para ayudar realmente a todos los españoles, lo que debe de hacer es bajar el precio de la luz, bajar la inflación y bajar el precio de la cesta de la compra. Todo lo que no sea eso, bajar los precios, está suponiendo un parche que no ayuda realmente a las familias. El portavoz nacional del partido, Martínez Almeida, añadía: los expertos desaconsejan en este momento que se pueda producir esa subida, y esto no quiere decir que haya que dejar a nadie atrás, porque la subida del salario mínimo interprofesional no garantiza, desde luego, una mejor recuperación económica. También Vox y Ciudadanos exigían a Sánchez centrar sus esfuerzos en ampliar el número de puestos de trabajo. En la carpeta de temas pendientes está desde hace mucho más tiempo la renovación del Consejo del Poder Judicial. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido con los portavoces de Justicia del Congreso para tratar de buscar una solución, aunque de momento eso queda lejos. Javier Álvarez. Primer encuentro y posturas enfrentadas. Este podría ser el resumen del primer encuentro que ha mantenido la ministra de Justicia, Pilar Llop, y los portavoces de Justicia de Congreso y Senado al inicio del curso parlamentario. En esta cita previa, algo más informal, a la comparecencia de la titular de Justicia en el Congreso prevista para la semana que viene, la ministra ha dejado ver a los diputados y senadores que lo más urgente es la renovación del órgano de gobierno de los jueces, una prioridad en la que Justicia sigue poniendo como principal obstáculo la cerrazón del Partido Popular. El Partido Conservador y Ciudadanos han explicado a la ministra la necesidad de despolitizar la elección de los vocales, pero la titular de Justicia prefiere mantener el modelo actual, según han reconocido algunos de los asistentes. Para Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos, en diciembre se podría tener renovado el órgano de gobierno y ya no habría más problemas de bloqueo entre partidos, pero si no se hace, dijo, la responsabilidad será solo del gobierno. Pedro Sánchez estará hoy en el centro de vacunación que Guadalajara, en el que empezó la campaña que nos ha llevado hasta aquí. Empezamos allá por el mes de diciembre con Araceli, esa primera persona vacunada en nuestro país, y ya tenemos a 33 millones de españoles con la pauta completa, y de momento así nos vamos a quedar con 2 dosis, porque Sanidad solo plantea poner una tercera a los inmunodeprimidos. Pacientes oncológicos o trasplantados que tengan sus defensas más débiles recibirán esa dosis adicional. Y una vez superada la barrera del 70% de la población vacunada, hay comunidades que ya buscan recuperar cierta normalidad. En Cataluña, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona plantea una reapertura del ocio nocturno, y en Euskadi, como cada vez son menos las personas que quedan por vacunar, pues no hacen falta tantos centros de vacunación, así que se van a empezar a cerrar algunos de esos puntos de distribución. Euskadi, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y un en Donosti, Lacua en Vitoria, La Casilla en Bilbao, el Bec en Baracaldo tienen los días contados tras el éxito de los grandes centros de vacunación que se abrieron aquí en marzo, y teniendo en cuenta que quedan 200.000 personas de menos de 40 años sin vacunar, es momento de reorganizarse, decía ayer la consejera, porque el esfuerzo logístico es innecesario. Ahora corresponde realizar el camino inverso. La población diana se está reduciendo rápidamente y en breve iniciaremos el proceso de reorganización de los puntos de vacunación para acomodarlos a la nueva situación, tal y como hemos venido haciendo desde el principio. Ahora que otro capítulo será esta reorganización, porque lo previsto es que las vacunas que quedan o las terceras dosis que se pongan lo hagan en los centros de salud, donde el problema ahora mismo es otra saturación y presencialidad no recuperada. Y en Estados Unidos las autoridades han desechado 15 millones de vacunas en solo 6 meses. Vamos a tratar de explicar por qué. Washington, Marta del Vado, buenos días. Buenos días. 4 cadenas nacionales de farmacias y gobiernos estatales han desechado al menos 15.100.000 dosis de vacunas contra la COVID desde el 1 de marzo, según datos oficiales que ha revelado la cadena NBC. Los datos los ha facilitado el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades a petición del canal, que advierte de que no están completos, por lo que el número real de vacunas descartadas es todavía mayor. Las autoridades no han especificado por qué se han tenido que desechar estas millones de dosis, que pueden ir desde un vial agrietado hasta el mal funcionamiento de un congelador, pero destacan que la cantidad de dosis descartadas es una fracción muy pequeña en comparación con el total de vacunas administradas en Estados Unidos, más de 430 millones de dosis y más de 100 que han donado a terceros países. Esto se conoce cuando la demanda de vacunación se ha estancado. Solo el 53% de la población ha recibido la pauta completa. Una vez que Estados Unidos ha completado su salida de Afganistán, países como Reino Unido o Alemania continúan intentando sacar al máximo
de personas posible a través del aeropuerto de Kabul. Estos dos países están negociando con los talibanes para mantener esa ruta abierta y en las fronteras terrestres, los afganos se juegan la vida para salir. Naciones Unidas advierte de que hasta 500.000 de personas pueden huir del país antes de que finalice el año. Corresponsal en la zona, Luis Miquel Hurtado. Sus dos principales destinos son Irán y Pakistán. El resto de países de alrededor han sellado sus fronteras y no se plantean acoger a ningún refugiado, salvo recibiendo financiación externa. Por su parte, tanto Islamabad como Teherán han dicho, tras años acogiendo a varios millones de afganos, que no dan más de sí, pero sus fronteras son las mayores y las menos protegidas. Irán ha estimado recientemente que unas 7.000 personas al día han entrado irregularmente en el país. Algunos se quedan en campos próximos a la frontera afgana, pero muchos tratan de cruzar todo Irán para llegar a Turquía e intentar dar el salto a Europa en un viaje repleto de peligros. Tanto Turquía como Grecia han erigido muros y desplegado grandes equipos de seguridad para evitar flujos masivos en las próximas semanas. Pero la realidad es que, según ACNUR, 600 afganos ya trataron de entrar a Europa desde suelo turco antes de que comenzara la crisis reciente. Lo que se espera ahora es que esta cifra se dispare a corto plazo. Lo cierto es que la realidad de los refugiados afganos no es nueva para la Unión Europea, que en 2015 ya tuvo que afrontar la de la guerra de Siria. Más de 1 millón llegaron al continente, aunque eso no ha conseguido un acuerdo comunitario. La oposición de los países del este impide una política común de asilo. Álvaro Zamarreño. La brutalidad con la que la guerra hizo saltar a la sociedad siria por los aires es tal que en poco tiempo el número de quienes huyeron de sus casas encabezaba el listado mundial. Desde 2012 hasta hoy, 13 millones de sirios han tenido que dejar su casa. Una o varias veces. Lo han hecho para salir del país como refugiados o quedarse en él como lo que se llama desplazados internos. Aunque su crisis había empezado mucho antes, lo que en Europa llamamos la gran crisis de refugiados sirios supuso la llegada, desde el verano de 2015, de 1 millón de personas de ese país. Más de la mitad se reasentaron en ese momento en Alemania. Oficialmente han vuelto menos de 200.000 y esa es una de las particularidades de la crisis siria. Explosiva en su origen, prolongada en el tiempo y a día de hoy lejos de solución. El estallido de un nuevo conflicto en el sur, en Dara, en las últimas semanas, muestra lo lejos que el régimen sirio está de poder ofrecer un futuro de libertad para el país. En Estados Unidos, en Texas, ha entrado en vigor la ley contra el aborto más restrictiva del país. Impedirá abortar a las mujeres en cuanto haya latido fetal. Fueron las clínicas las que pidieron al Supremo que frenara esta ley, pero el Tribunal de Mayoría Conservadora ha dicho esta noche que no lo hará. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.